Buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí una vez más. Hoy día vamos a hacer la continuación de lo que estábamos hablando el día viernes, pero esto va a ser específicamente sobre un elemento postal que se llama el cierre de seguridad para correspondencia certificada de 1916. El viernes que hablábamos de la parte de la historia postal de 1896 hasta 1916, terminé en esta hoja y son varias las razones por las cuales terminé en esta hoja. Es el tomo 2 del catálogo de Bustamante de 1981, que para la mayoría de quienes coleccionamos Perú es la referencia de esto. Y esta página, o lo que se muestra ahí, es la última página del tomo 2, de este 2. Y me acuerdo claramente de esto. Y el cierre de seguridad es prácticamente algo que yo he coleccionado desde que descubrí la filatelia peruana. Y por eso también pensé en traer a colación parte de una conversación que tuvimos con Sebastián Ferrer el otro día, ¿no? Sebastián decía, aquí habemos muchísimas personas, pero todos nos conocemos por la parte de la filatelia, pero no conocemos realmente quiénes somos, quién es la persona que está detrás de eso, qué hace, cómo llegó a coleccionar o lo que fuera. Entonces, esto no se llegó a concretar nada, pero sería interesante concretarlo de alguna manera. Y pensé que al tocar este tema tocaría parte de cómo llegué a coleccionar Perú. Así que los voy a llevar por una parte personal que pocas personas creo que conocen, por lo menos los de Perú, uno o dos conocerán esto. Así que más o menos los voy a llevar a través de ese recorrido, ¿no? Entonces, esta es una historia personal. Voy a poner en la historia personal cómo es que yo descubro la existencia del cierre de seguridad. Entonces ahí esa caricatura que ven ahí es una imagen, digamos, caricaturesca de un Henry quizás de unos 15 años. Pero si Henry tiene que mirar 3 años antes, cuando tenía 12 años, había una cosa que a Henry le gustaba mucho. Eran las motos. Yo tenía mi moto era idéntica a esta, y yo aprendí a manejar moto a los 10 años. Y tenía esta moto que cuando yo aprendí a manejar era grande. Entonces quizás alguien podría pensar cuál es la relación entre la moto, Henry y la filatelia. Y a varias personas yo le he hecho esa pregunta anteriormente y me han respondido una serie de cosas graciosas, pero en realidad lo que sucedió con la moto es que yo tuve un accidente serio. Y me jubilé de la moto muy joven. A los 13 años creo que me jubilé, de 13 para 14 me rompí la pierna, la cabeza, el brazo y fue un periodo de recuperación bastante largo. Entonces, al ser, digamos, teenager y tenía la moto y todo eso, obviamente mi espíritu era medio libre, pues no, y me gustaba salir, hacer motocross, todo ese tipo de cosas, y de un momento a otro, después del accidente, estoy en la cama con la pierna enyesada, la cabeza rota y todo ese tipo de cosas. Y obviamente eso, pues, a un muchacho de 13 años lo deprime, ¿no? Entonces, en la clínica donde yo estaba, mis padres estaban medio preocupados, todo eso, porque no solamente el accidente, pero yo estaba pues medio cabizbajo, y se aparece una enfermera. Y esta enfermera era la que estaba a cargo de la sección donde yo estaba, Mm. y le dice a mi padre que había pasado todo eso. Entonces esto mi papá le explica, ¿no? Le gustaba la moto, se estrelló, se rompió la pierna y todas las cosas, y le dijo, pero entonces este era un muchacho hiperactivo. Sí, totalmente así, por eso es que ahora está medio decaído. Ah, ok. ¿Y qué piensa hacer para que, ¿no? Para que pase todo este tiempo? Porque este es un periodo de recuperación largo y todo eso. Mi papá no, se pusieron a conversar y mi padre le dice, no sé qué sugiere. Y entonces la enfermera le sugiere, le tiene que buscar un hobby, algo para que pase el tiempo, algo que sea tranquilo. Y mi papá ahí se acordó de que a mí me gustaba juntar estampillas, pero yo juntaba las estampillas y las ponía en el cajón. Entonces se acordó, según me cuenta mi padre, porque yo no estuve ahí,
Y le dice a la enfermera, sí, pues a él le gusta coleccionar estampillas. Mira, dice, le gusta coleccionar estampillas. Ah, qué bueno, dice la enfermera. Y mire, qué casualidad, porque mi abuela acaba de fallecer, yo he heredado la colección y tengo justo una colección a la venta. En realidad la enfermera lo que estaba haciendo es tratar de llevarlo a mi papá hasta ese punto para vender la colección, ¿no? Entonces mi padre agarra y compra la colección, que era una acumulación de cosas antiguas, porque esa colección acababa más o menos en el año 1935, una cosa así. Y por prácticamente los 4 años que me tocó recuperarme, yo me la pasé viendo todo ese tipo de libros, de la colección que estaba ahí y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Aprendí que existía una tienda que se llama Bustamante y otra que se llamaba Casanova, que había una asociación filatélica peruana, que había una serie de cosas, pero todavía está en recuperación y no me podía mover. Pasó el tiempo, ya estaba yo prácticamente de regreso a la normalidad, digamos, ¿no? Andando sin ningún problema. Y en el año 1981, ese catálogo se pone a la venta. Pero en el año 81, pues, yo era un universitario que no tenía plata, no tenía nada. Entonces, ¿de dónde sacaba $50? Que es lo que costaban los dos catálogos, ¿no? Entonces, obviamente, hice lo que hace todo el mundo en ese tiempo. Le pide prestado a sus padres y nunca les paga. Entonces, yo agarré y les pedí prestado $50, pues, ¿no? Y con esos $50 me compré mi catálogo Bustamante. Y tomé el ómnibus que me llevaba desde mi casa hasta el centro de Lima y de regreso en el ómnibus viniendo del centro de Lima a mi casa, yo sentado ahí leyendo todo, abro el tomo 2 y encuentro esto. De lo que yo había comprado anteriormente, o lo que mi padre había comprado de esa colección, que no había nada significativo, pero me ayudó muchísimo a aprender muchas cosas. Um, Habían una serie de cosas, pero yo nunca había visto esto. Y si ven bien la imagen, es solamente la imagen del centro, no tenía ninguna silueta, ¿no? Y este cierre o esta imagen aquí está en la parte de los cierres oficiales, de los cuales yo ya tenía alguno. Entonces estos eran los cierres oficiales del Perú. Y yo juraba de que el cierre este de seguridad era un rectángulo como estos. Eh, y bueno, y así estaba yo. Entonces sabía de la existencia de los cierres oficiales, pero no sabía nada de ese cierre, que ni siquiera sabía que era oval. Y yendo al correo, volviendo a regresar al correo, yo iba al correo y todo eso, a todos los que estaban en el correo, a las personas que iban ahí, por casi un año yo les preguntaba, iba con copia de esta hoja, ¿no? ¿Qué es esto? Nadie me daba razón. Por un año. Y yo pregunté a gente de la Asociación Filatélica, pregunté a gente en el correo, los correos nos reuníamos todos los domingos, ¿no? Los domingos por la mañana. Nadie me dio razón. Más o menos a un año y algo, un señor, me acuerdo su nombre, Carlos Mantilla, me dijo, yo tengo eso. Y justo en el año de este evento, el cual todos recordamos, conseguí mis primeros cierres de seguridad. Y este es uno de los primeros que yo conseguí. Tiene un matasello de Ambo, que no es una localidad fácil de encontrar, muy bien centrado y todo esto. Y cuando este señor Carlos Mantilla me, me vende varias de estas cosas, pues yo me sentía, caramba, he encontrado una cosa difícil de encontrar. Y efectivamente, era muy difícil. Nadie lo conocía, nadie le daba pelota. Y por eso es que no era conocido. Entonces, desde esa época, desde el año 81, y esta es la primera vez que yo expuse algo cuando había las exposiciones juveniles en la Asociación Filatélica. Aldo en ese tiempo exhibía sus dineros rosas, dineros verdes, y yo tenía algo de clásico, pero no llegaba a hacer nada. Empecé a exhibir esto. Él seguramente se acuerda. En ese tiempo los dos exhibíamos o los cierres o las otras cosas. Y desde esa época esto ha sido un muy satisfactorio recorrido de búsqueda, de acumulación y de más búsqueda. Y en ese recorrido he conocido un montón de gente, he tenido la oportunidad de poder conseguir una serie de estas cosas, pero lo que más me gratifica a mí es que el haber podido descubrir prácticamente el 99% de lo que hoy se conoce de este cierre. Entonces, este cierre
al cual vamos a ver en más detalle más adelante. Ahorita solamente le estoy poniendo lo que ha significado en una parte de mi colección. En realidad, para mí, esto es lo más importante de mi colección. Yo colecciono la historia postal del Perú de toda la época, pero siempre he dicho, yo quizás venda todo, pero esto nunca lo pienso vender, porque lo formé de la nada cuando no tenía ni medio y tuve la suerte de poder haberlo paseado por muchos lugares. Entonces, estos son más o menos todos los sitios en que he tenido la oportunidad de presentar la colección de cierres. Y a esa colección de cierres no le ha ido tan mal para lo que es, ¿no? Y hay un señor que ustedes lo deben reconocer aquí, este tipo, Steve Jobs, un genio. Tiene tiene una personalidad interesante en el sentido de que es muy determinante y muy frontal en lo que él hace y siempre hizo, ¿no? Y esta compañía Apple se creó por él. Entonces tiene una serie de dichos, y este es uno bien interesante, que más o menos traduciría como decir que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, solamente los puede conectar cuando mira hacia atrás. Y esta colección de cierres de alguna manera a mí me enseñó eso, porque era algo que nadie conocía, nadie sabía, nadie tenía nada. Y creo que todos los pasos que llegué a tomar me ayudaron a ser realmente filatelista, realmente saber buscar cosas, realmente investigar cosas, realmente tener paciencia. Y de todo lo que esta colección ha logrado, hay una cosa que yo guardo con mucho cariño. No recuerdo el nombre del jurado, pero era un juez FIP que una vez me dijo esto. Me dijo que creo que esta es la única colección en la clase tradicional FIP de un elemento postal que no es ni estampilla, ni entero postal, ni siquiera tiene valor facial, ni nada de lo que se ve en esta clase, que haya llegado a participar o que haya llegado a ser aceptada a participar y que encima gane medallas de oro. Entonces, con todo esto, obviamente a mí me enseñó algo, que es que a veces hay que pensar en forma diferente. Y cuando aquí han presentado otras personas, como Miguel Raviñani, que decía de la caja postal y que en su momento no le daban pelota, pero hoy es buscado, o los perfils que hablaba Miguel Casieles, o tantas otras cosas que a veces uno no llega a conocer en su momento, no llega a ver hasta dónde puede llegar, creo que eso enseña a través del tiempo. Entonces, esa es una parte personal que quería compartir, porque todos llegamos a tener esa oportunidad y a veces es cuestión de persistencia, ¿no? Y la persistencia viene con búsqueda y tratar de comunicarse y estar en foros de este tipo y todo eso. Muchos aún no lo van a criticar. A mí todo el mundo me decía, esto no sirve para nada, ¿para qué coleccionas eso? Bueno, pues muchos años después hubo una posibilidad. Quizás si ahora escuchamos algo similar, quién sabe, en el futuro la cosa va a cambiar. Entonces, para todos aquellos que empiezan con algo, si es que alguien en algún momento ve esta charla y está empezando y no sabe qué puede ser, yo estoy más que seguro que en todos nuestros países va a haber más de una oportunidad con algo que hoy nadie le da pelota, pero que en el futuro quizás vaya a ser diferente. Entonces, esta es mi historia con los cierres de seguridad, la colección a la que le tengo más afecto. Y aquí ya vamos a empezar con la parte de verdad de los cierres. Entonces, estos son los puntos resaltantes. Es una de las emisiones postales peruanas menos conocidas emitidas por el Correo Peruano. Fue emitida en 1916, pero ningún catálogo, ninguna publicación, nadie mencionó su existencia hasta 1981. Por 65 años esto pasó desapercibido. Su propósito era de servir como dispositivo de seguridad contra la manipulación en el servicio de correo. Y de esto vamos a hablar, porque inicialmente se emitió para el valor declarado. Se utilizó en todo el país por 5 años, un poco más, 6, y vamos a tocar eso también. Existen dos tipos, pero tipos de corte, porque el diseño y todo eso en sí es prácticamente el mismo. Y otra cosa que tiene, que es importante, después de las estampillas clásicas peruanas, este cierre es la primera emisión postal que se hizo en el Perú en grandes cantidades, ¿no? De este cierre se emitió 1.000.000 y se emitió una vez nomás. Entonces, saltándonos del cierre, el cierre de seguridad era para la correspondencia certificada y con valor declarado, pero no fue lo primero. O sea, si ponemos en el contexto, y obviamente aquí después hay muchas más, en realidad el primer país que emitió un producto postal para el valor declarado fue Colombia, las cubiertas en 1865 más o menos, de repente por ahí me pueden corregir
con la fecha correcta. Luego le siguió Estados Unidos en 1872, pero en el caso de Estados Unidos fue para la correspondencia que iba dentro del correo. Si lo mandaban de un lugar a otro, habían unos sobres, ahora vamos a ver uno de esos, y ahí adentro mandaban eso con un cierre que era un cierre oficial para la correspondencia certificada con valor declarado o correspondencia certificada. Y luego en el Perú, como ya hablamos anteriormente, se emitieron unos lacres, de eso también vamos a hablar. Luego viene el Sunburst de México. Antes de esto, me olvidé de poner aquí, está en 1910, El Salvador con algo de valor declarado, y de ahí viene el Perú. Tuvieron otros. Esta lista continúa. Está Ecuador, está México, está Colombia, y hay algunos cierres inclusive que parece que son de seguridad, pero no lo son cierres oficiales, como el caso de Uruguay. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Aquí están las cubiertas, ¿no? Que eran para valor declarado y tenían, digamos, el mismo concepto, aunque estas tenían un valor facial que era por el envío de los valores. El Sunburst de México, que en realidad es la inspiración del cierre peruano, y eso también lo vamos a hablar. El cierre que hablaba de Estados Unidos con el sobre que se usaba para enviar entre oficinas de correos. Y este otro sobre, que es ahora en la colección de Elvis Vélez, aunque yo todavía lo tengo, que es este formato de correo registrado que entiendo es privado. Pero el concepto era el mismo, ¿no? Cerrar la parte posterior de los sobres como manera de refuerzo para evitar la manipulación. Esa es la función que servía estos cierres, ¿no? Yéndonos a la parte del Perú, este es el predecesor del cierre de seguridad y esta es la única hoja, por fea que se vea, que es la prueba de cuándo se emitieron estos lacres, ¿no? Entonces, el correo certificado con valor declarado de 1916 no fue lo primero. Esto, en realidad, el valor declarado se emite o se introduce en el correo peruano a la mitad de los 1870, más específicamente la reforma postal de 1874. ¿Y cuándo se emite? A todas las oficinas postales principales se les brindó con una marca en negativo, en intaglio, ¿no? Para que marquen el lacre. Y estas impresiones, como podemos ver aquí, tienen el nombre de la ciudad, la marca certificada abajo y principal. Ya tuvimos una charla similar de Mario Ramírez de México referente a algo, el mismo principio, pero aquel es unos años posterior. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Estos son los precursores, ¿no? En aquel tiempo, la correspondencia certificada con valor declarado pagaba la parte de valor declarado en metálico y solamente pagaba el porte con estampilla. Se hacía la declaración de lo que iba adentro, el 3% de ese valor declarado se pagaba en efectivo, la carta viajaba certificada y se le aplicaba el lacre. Este es de Huancavelica. Y aquí vemos otro igual de Huancavelica, el mismo porte doble certificado. Se hacía la declaración, remite fulano de tal, envía tal cosa, firmo, lo recibo, y en la parte interior del sobre, aquí no lo puse, pero se ve más o menos una trama, adentro quien recibía marcaba recibido y se lo quedaba el correo, y después de un año estaban supuestos a ser incinerados. Esto funciona más o menos hasta 1879, 80 quizás, y ahí tenemos el periodo de la Guerra del Pacífico, y al tiempo del periodo de la Guerra del Pacífico todo esto se descontinúa. El valor declarado ya no existe como servicio dentro del Perú, pero sin embargo las marcas intaglio para el wax las vemos usadas como matasellos. No son comunes de encontrar, pero existen algunas. Este es uno de los pocos sobres enteros sueltas, se pueden ver más entero. Este es el de Lima, Lima certificado principal. Y he visto de Abancay, de Lima, de Huancavelica, también he visto de Puno. Y existen. De la misma forma, las marcas de certificación que se utilizaban en las estampillas o en los sobres para marcar
la condición de certificada, ahora se vienen a usar, digamos, como cierres, ¿no? Para indicar ciertas cosas. La misma, esta es la parte posterior de este sobre, de 1888, y han utilizado las marcas de certificación, digamos, como cierre. Este es uno, digamos, uno de los precursores, y a medida que vayamos a ver todo esto, vamos a ver cómo es que se desarrolla el cierre. Pero estos son los precursores postales. Pero ya desde 1875 existían cierres consulares. Y aquí no sé si se verá muy bien, este es un cierre albino totalmente y está impreso en relieve. Esta es una carta que va del presidente, o un sobre, no creo que haya pasado por el correo de ninguna forma. Esta es una cosa consular, es un sobre, una invitación del presidente del Perú, Manuel Pardo, en el 75 al rey de Dinamarca. La invitación no está adentro. Cuando yo conseguí este sobre solamente hay una nota. Este es uno de esos cierres, el primer cierre consular de esa época, y se ve acá con unas perlitas y una cosa así. Pero no fue el único. La parte consular de Perú siempre tuvo este tipo de cierres, y ya para 1895 inclusive los usaban. Me imagino que el otro también, pero nunca se ha visto en sobre postal. Este es otro sobre del servicio diplomático que va a un ministro en Viena, el ministro del Imperio Austrohúngaro. Está pagado con estampillas reselladas gobierno, y lleva un cierre consular similar al anterior. No es el mismo, este es otro tipo, pero mismo concepto, ¿no? Este es en color blanco, las armas y el resto está en relieve. Y aparentemente esta parte de los cierres consulares era muy conocida y muy usada en Perú. Acá tenemos unos cierres consulares que yo nunca los he visto en sobre, pero existen y hay algunos más. Estos son del Consulado de Perú en diferentes partes del mundo. Estos son en Alemania. Acá no dice dónde, quizás haya sido otro lugar, en Hamburgo. Casi todos son de Alemania menos este. Y aparentemente tenían el mismo uso, quizás para cierre, quizás para confirmar parte de los documentos o lo que fuera, pero existen. Y estos coincidentemente son muy similares a los que usaban los consulados alemanes. Entonces me imagino yo de que en algún momento o Perú se copió de Alemania o ambos nos copiamos de algún lado, porque es el mismo concepto, inclusive digamos los ribetes y todo eso. Y este de aquí en particular va de Lima a Hamburgo, desde el consulado alemán en Lima, y es el mismo tipo de cierre, digamos, pero está en una tarjeta. Y este que es posterior es de 1906 y es del consulado americano, misma operación, cierre cerrado y todo esto. De este es el único que he visto en sobre, pero yo lo he visto en documentos oficiales. Entonces me imagino yo de que este cierre tenía en realidad el uso para partes consulares, pero también de alguna manera lo utilizaban postalmente. Entonces, hasta aquí suficiente de cierres. Hay más, pero no los voy a tocar. Chile también tiene unos cierres muy similares que son cerrados, y hay otros de ese tipo. Entonces, hablábamos que desde el 79, 80, 1879, 1880 ya no había valor declarado, y efectivamente, y para más o menos 1915, que es esta época, habían unas marcas que indicaban expresamente: es prohibido remitir dinero en efectivo en la correspondencia. El correo no responde por la pérdida o subsanación de valores incluidos en las cartas. Y todas las cartas tenían estas marcas. Esta marca más grande habla de, ¿no?, para facilitar la correspondencia entre su número de postal y todo esto, es porque Lima ya estaba creciendo. Pero este pequeño es el que estamos viendo. 1915 aún no era disponible, no estaba disponible el correo certificado con valor declarado. Y como ya vimos, eso entra en efecto en 1916. Este sobre también es así, pero una de las cosas que vemos es que ya para esta época, digamos que el concepto del cierre es un concepto psicológico para mí. La gente piensa que por cerrarlo de esta manera con algo, ese algo ya no va a permitir que alguien lo saque. Entonces este es un sobre que alguien le puso este bloc de 8 timbres y lo marcó por todas partes, ¿no? Como su propio cierre de seguridad, digamos. Esa era la idea. Entonces, ¿por qué tantas marcas? ¿Por qué tantos cierres? Es prácticamente que lo decía. El corredor certificado se usa para enviar algo que tiene valor, sea efectivo o sea un documento que uno no quiere que se pierda. Inclusive cuando compramos nuestras estampillas, nuestras cosas en eBay, tiene que venir certificada si no llega. Los remitentes querían asegurarse que la menor señal de manipulación se pudieran dar cuenta que algo pasó.
En esa época ya el Boletín Postal y Telegráfico del Perú menciona de quejas de robos de cosas en la correspondencia y en los paquetes. E inclusive habla de acciones disciplinarias contra algunos empleados que fueron retirados de su cargo por haber violado la correspondencia. Entonces el cierre daba de alguna manera esa confort, digamos, de que había una protección adicional. Entonces, 1916, reforma postal, se introducen dos nuevos procesos, uno que hablamos anteriormente que era el contrabando de la correspondencia y el segundo fue el correo certificado con valor declarado. Entonces, en el boletín postal de septiembre-octubre de 1916, se habla de la implantación de los cierres de seguridad. Y dice bien claro, implantes el cierre de seguridad para el servicio de que se trata y acéptese la propuesta de la litografía Fabri para la confección de estos cierres. Fabri era un litógrafo local en Lima y él fue quien tuvo la posibilidad de imprimir los cierres y para lo cual cobró 71 libras, pero Fabri no lo recibió fácil. Ahora vamos a ver cómo es que llega todo esto. Entonces hablamos de la reforma postal de 1916, el objetivo era crear este nuevo dispositivo de seguridad. Hablábamos de los cierres consulares, todo este tipo de cosas. Dos personas estuvieron a cargo. El director general de Correos, que había sido anteriormente ministro del Interior, y un doctor, Luis Julio Menéndez, que era el ministro de Justicia e Instrucción. Y estos dos señores que habían sido parte del cuerpo diplomático estaban súper familiarizados con los cierres consulares. Y me imagino yo que en su concepto eso fue lo primero que había que hacer, algo que era muy similar a lo que ellos ya habían venido viendo por los últimos 30 y tantos años. Eh, ellos ya tenían esta familiaridad. Entonces, al hacer eso, lo primero que hacen es pidieron una propuesta al American Banknote y utilizaron como modelo el cierre mexicano, el Sunburst, de 1913. La American Bank le da una cotización, pero el Perú la consideró muy cara, pero al retornar con la propuesta, el American Bank, entiendo, también les dio un mock-up, una muestra, ¿no? Una propuesta. Y el correo peruano utilizó esa muestra, pues, y seguramente la circuló dentro de Lima, Fabri la vio, y él vino con un cambio, y fue así como es que se cree el cierre de seguridad. Entonces, en este diagrama vemos, ¿no? De concepto a modelo de referencia, cómo se cree el cierre de seguridad. Tenemos el lacre, tenemos los cierres consulares, el Sunburst de México, una estampilla que era súper popular en ese tiempo. La oficina de correos se había abierto en 1897 y todos en el correo estaban súper orgullosos, así que decidieron tomar esta forma con esta imagen al medio, y esto fue lo que propuso la American Bank, pero como no se contrató con el correo peruano y me imagino que le habrán dado una, la circularon y Fabri agarró y hizo esta propuesta. Entonces acabamos a la emisión y la distribución. Fabri recibe la orden el 11 de septiembre de 1916. Dice claramente sería recomendable emplear cierres de seguridad para brindar una garantía adicional al servicio de correo certificado con valor declarado que pronto se implementará. Esa fue la intención inicial, pero al final nos vamos a dar cuenta que no fue así. Fue para toda la correspondencia certificada. Ya dijimos que Fabri cobró 71 libras e inclusive se habla de cómo deberían colocarse. La distribución empezó el 19 de octubre de 1916. Septiembre-octubre, menos de un mes ya la cosa estaba andando. Y decía claramente que estas etiquetas engomadas deben colocarse en todo correo certificado. Ya no decía valor declarado, certificado recibido en las oficinas. En este momento es que se elimina la diferencia entre valor declarado y certificado, y de este cierre en particular no se conocen ni muestras ni múltiples, porque Fabri ya los entregó así, separados uno a uno. Entonces no se conoce nada de eso. Lo único que se puede identificar, porque los troqueles que se usaron fueron dos, aquí como los menciono, pero no son simétricos en el arco superior e inferior, se puede identificar los troqueles invertidos. El matasellado también era importante porque es súper riguroso.
se matasellaba con dos aplicaciones del matasello de la oficina en uno de los lados. Aquí no está el cierre porque este sobre es de un día antes de la emisión y este es de un mes antes de la emisión del cierre, pero ya la forma de cómo se iba a matasellar el cierre de seguridad estaba en operaciones. Entonces aquí empezamos. El uso temprano. Aquí tenemos el cierre de seguridad y este es el uso más temprano conocido. 31 de octubre de 1916 en Puno. Debe haber sido uno de los primeros porque de Lima a Puno, en la frontera con Bolivia, debió haber llevado algunos días para llegar allá. El que yo marco como tipo 1A es el invertido, el troquel invertido. A veces ya con el tiempo uno entra en el ojo para saber cuál es cuál. Por el momento vamos a dejarlo así. Todos estos que están aquí son el troquel invertido menos este. Una cosa que es bien notoria también en el cierre de seguridad es que casi todos, yo diría que un 95% son bien centrados. Los descentrados son muy raros. Esta es una rareza dentro de lo que es el cierre. Y como no se conocen muchos errores dentro del cierre, esto realmente es una cosa excepcional, digamos, ¿no? Los descentrados. Este es el uso más temprano en sobre. Va de Chiclayo a Manchester. No, solamente aquí voy a mencionar en algunos casos los portes. Este es 22 centavos certificado, porte simple certificado de la UPU, 12 centavos de franqueo y 10 centavos de certificación. Acá tenemos el cierre, no se ve el segundo dígito del 1, pero este tiene que haber sido entre noviembre o del 10 al 19. Es el más temprano que se conoce. Usos tardíos son interesantes porque ya no son de las oficinas principales. Como se imprimió una vez y 1 millón solamente y se usó prácticamente en su totalidad, se ven los usos tardíos en oficinas más pequeñas. En este caso, y los dos últimos son súper interesantes porque este va de Huancayo, en la sierra central del Perú, a Listovo, en Bulgaria, en julio 21 de 1922. Este fue el más tardío por muchos años hasta que encontré este, que es de abril 21 de 1923 y va de Huancayo a Pécs, en Hungría. Otro destino interesante. Hablábamos de los tipos básicos, dos tipos básicos, y acá está porcentualmente más o menos cuál es lo que se ve. El tipo 1 de estas dimensiones, tipo 2 un poquito más pequeño, y aquí donde marco es como uno se puede dar cuenta del dentado invertido. Si ven, o del troquel invertido, si ven, este es un poquito más abierto y en este caso se ve acá arriba y cuando en el cierre más o menos uno se puede dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, el tipo 2 para mí es mucho más fácil de ver cuando es invertido. Si ven la parte superior, estos dientes de alguna manera son más pegados que los de abajo. En este caso está acá, los de abajo son más pegados que los de arriba. Este es el más raro de todos y el dentado invertido no se conoce en nuevo y en sobre solamente se conocen dos. Aquí hay una sobreposición de los tipos. Está el tipo 2 encima del tipo 1 y como se pueden dar cuenta es más pequeño que el otro, ¿no? Este es una sobreposición del tipo 1 con el tipo invertido y esto de alguna manera demuestra que los troqueles no eran simétricos en los arcos superior e inferior. Este es el tipo 1 con el tipo 1A sobrepuestos y este es el tipo 2 con el tipo 2A, el invertido sobrepuesto. No son simétricos, por esa razón es que se pueden determinar cuál es cuál. Para mí este es el más fácil de buscar el invertido, al ojo yo lo puedo sacar. Este es uno de los dos sobres que se conoce con ese invertido. Como se dan cuenta, tiene el troquelado aquí abajo. No lo he mencionado aquí, pero de todo el tiempo que yo vengo coleccionando cierres, hasta la semana antepasada que hubo dos en remate, se conocen 136 sobres. La suerte que he tenido yo a través de todo el tiempo es que de los 136 tengo 128. Entonces, yendo variedades, ¿no? Los nuevos son difíciles de encontrar porque esto prácticamente se usó en su totalidad. Este es el espejo, que en realidad es que una hoja se puso sobre otra hoja que todavía tendría la tinta húmeda y creó esa impresión. Esta impresión está sobre la goma. Ahora sí, ya gracias a Luis Fernando y a otros tengo el nombre correcto. Este es el corte sincopado, porque no lo tiene, aquí se lo saltó. De este solamente he visto dos.
Y la razón es la misma, ¿no? No suficiente presión para hacer el corte, un descentrado que no es común, y este no es un hueco, sino tiene una partícula negra ahí en el papel y justo quedó en el medio sobre el reloj, qué casualidad, en el reloj del cierre. Es una cosa adicional. Ahora hablemos del papel. El papel que se utilizó es bastante delgado y es precisamente delgado por diseño, porque a la menor muestra de manipulación se rompe. Es súper delgado. No es papel cebolla, pero es casi tanto. Se va a romper. Entonces, el 80% de estos papeles son así, súper delgados. Y es un papel blanco y es el mismo papel en ambos tipos, ¿no? Esta selección, como dijimos, es adrede. Pero un 20% de los cierres muestran una filigrana, que me imagino que será de quien la manufacturó, y los únicos que he encontrado de esos son las letras C, E, H y todo esto, y el número 39. El 20% más o menos de los cierres tienen filigrana, indistintamente el tipo 1 o el tipo 2, ¿no? El diseño central, ya más o menos hablamos de esto, era la oficina de correos, que era súper popular, prácticamente se ve como en los enteros postales, se ve en esta estampilla y en algunas otras cosas. Parece que estaban muy contentos con la imagen del correo. Y de los archivos del American Banknote, aquí es donde podemos sacar parte de la historia que estaba diciendo. Esto es del archivo del American Bank. Este es un sobre que le proporcionó el Perú, el sobre que le proporcionó el Perú al American Bank para que tenga el concepto. Y este es el modelo que el American Bank le devuelve al Perú con la propuesta. Entonces, si lo queremos ver más grande, en realidad lo que hicieron es similar. Por eso yo tenía pensado de que la American Bank hizo el Sunburst de México, pero entiendo de que no fue así, aunque quizás hicieron alguna propuesta. Entonces lo que hicieron es tomaron la silueta de lo que tenían anteriormente, Correos del Perú, le cortaron la mitad de esa estampilla, se la pegaron al medio y le dijeron, ok, ¿qué te parece? Y se le envían al Perú. Se conoce uno de estos nada más, que no está en manos privadas, era parte del archivo del American Bank, que ahora está en posesión de la American Philatelic Society. Obviamente había un agente de venta, y este es el reporte del agente de venta en Perú comunicando al American Bank que el Perú ya contrató con otro porque su oferta era muy cara, e inclusive le incluye el cierre de Fabry. Esto es del American Bank, no de los archivos que ellos tienen allá. Y entonces volvemos acá que el señor Carlos Fabry, un litógrafo muy renombrado en Lima en aquel momento, era quien había tenido la buena pro para imprimir 1.000.000 de estos cierres. Entonces ya vimos cómo llegamos hasta este lado. La impresión es litográfica. Y siendo impresión litográfica, inmediatamente se puede hacer lo que se llama el plating, ¿no? Identificar esas pequeñas diferencias para ver cuántos tipos existen y todo eso. Entonces, no existen pliegos, no existen múltiples, no existen nada de eso, entonces es imposible decir qué posición es, pero eso no impide de que uno mire qué diferencias existen. Entonces, de todos los cierres, tipo 1 y tipo 2, yo he identificado 37 tipos constantes, más de uno. Y también he identificado otros 50, que solamente hay uno, y a medida que encuentre, si es que llego a encontrar otro, ya ese pasará de supuestamente no constante a constante. Y aquí vemos algunas de esas cosas de las transferencias, ¿no? Lo que es lo típico, una cosa rota, un puntito por acá, esto está plano, aquí está abierto y todo este tipo de cosas. Estos dos son de los más notorios, acá como un cachito en la letra D, y este que sí tiene bastante fallas en la parte de Lima, todo, un punto grande y todo esto. Cuando yo exhibía esto en un inicio, a mí me criticaban muchísimo estas flechitas, ¿no? Le daban una serie de nombres a las flechitas. Entonces siempre me criticaban las flechitas, y yo por tiempo decía, ¿cómo lo cambio? Y entonces fue uno de los primeros trucos que aprendí con GIMP. Estamos hablando como el año 2006 más o menos. Y cambié las flechas a esto. De flecha a lo que se llama el spotlight. Es lo mismo, pero esto se veía más limpio. Y una anécdota curiosa también, cuando yo exhibo por primera vez esta colección con este tipo de cosas, todo el mundo se iba a mirar y me preguntaba, ¿cómo haces esto? Nadie lo hacía hasta ese momento. Hoy en día ya lo hacen, pero en ese tiempo fue, digamos, hasta cierto punto novedoso, ¿no?
Esto se hace con GIMP. Y ahora ustedes saben cómo usar GIMP. Entonces aquí tenemos un sobre con esta posición que en la C de correos tiene una mancha. También se conocen solamente dos en sobre. Quizás sea una de las transferencias más raras. La misma operación con flecha y sin flecha. Entonces de aquella época tengo esto y ya ustedes pueden decirme cuál se ve mejor o no. En la misma página, las mismas cosas. La única diferencia está en la parte visual. Toda la vida me criticaban esto. Se ve mal, se ve feo, distrae, es muy grande, no está bien. Cuando cambié a esto, es el mismo contenido, los mismos cierres. La única diferencia es que conseguí uno más para ponerlo al costado. Esto sí estaba muy bien, esto no. Entonces, esto fue uno de los primeros momentos también que personalmente yo dije, presentación no son 5 puntos, presentación son 50 puntos. Si no te gusta la flecha y te empiezan a criticar la flecha, ya con eso alguien va a estar predispuesto a no usarle el resto. Yo sé que eso es totalmente subjetivo, pero bueno, esa fue mi opinión en ese momento. Seguimos hablando de los tipos. Aquí estos son los tipos no constantes, solamente ejemplos, hay muchísimos más. Pequeños puntitos y todo eso. Antes cuando tenía mejor visión lo sacaba al ojo, ahora tengo un microscopio que me ayuda y sigo buscando cuando encuentro cierres. Ahora nos vamos al modo de uso. El modo de uso, ya lo explicamos, era un cierre por sobre, se matasellaba se matasellaba con el matasello local en cada uno de los lados, cubriendo en similar proporción el cierre y el sobre. Eso es súper constante, el 90% de los cierres son así. Entonces, estas características son específicas. Lo mismo está con el uso, no importa el tamaño del cierre, solamente se usaba uno. E inclusive en el boletín postal habla de sanciones para quienes no sigan estas reglas. Entonces, esta consistencia de uso es realmente notable. En todos los sobres que yo he visto, solamente 3 o 4 creo, 3 tienen más de un cierre. Entonces, ¿cómo se matasellaban? Ya hablamos. 2 matasellos, uno en cada lado, en similar proporción, el cierre y el sobre. Se ve así siempre un cierre. En el lado de arco menor, 2 matasellos, no importa la ciudad, esta era la reglamentación. ¿Cuántos cierres por sobre? 1. ¿Y dónde iba? En la parte que une la solapa con el sobre, sin importar si ahí hubiese un sobre. La única excepción era aparentemente cuando habían estampillas, porque de alguna manera había que mostrar que se había pagado el franqueo. Entonces igual, en similar proporción, el cierre y el sobre. Acá vemos excepciones a la regla. Estas son cosas que no debieron haber pasado. Este, por ejemplo, no está matasellado. Y solamente conozco 2 sobres con cierre que no están matasellados en Perú. Debió haber estado matasellado con las 2 marcas, ¿no? Este va de Lima, si mal no me equivoco. Ahí está, de Lima a Dinamarca. Una sola cancelación. Entiendo que como tenía la estampilla aquí, quizás solamente le pusieron una sola marca, pero esta marca de Lima es de tránsito y en realidad el matasello de origen es este de Barranca. No debió haber estado en ese lado, le debieron haber puesto uno en este lado y en el otro lado. Estas tienen un solo, no se conocen muchos. Yo conozco creo 1 o 2 que solamente tienen una cancelación. Lo mismo con este sí tiene los 2, pero le pusieron uno adicional, no tenía por qué estar ahí. Aunque quizás le puso los 2 y se le pasó el tercero, no sé, vamos a pensar que esa fue la idea, pero no era supuesto a tener 3 y mucho menos a tener 4. Esto también es, digamos, fortuito, ¿no? Número de cierres, debería ser 1. Y igual que el anterior lo debieron haber puesto aquí encima, no hicieron eso, pusieron 2. Independientemente del tamaño, debió usar solamente 1. Yo tengo otros sobres grandes y solamente tienen 1. Todos debían tener solamente 1. Este va de Callao a San Francisco y debió haber tenido solo 1. Esta es la excepción de todo y es raro por varias partes. Es el único con 4. Tiene la tarifa UPAE certificada sin cruzar el Pacífico y es el único sobre que yo conozco certificado de esta época de 15 centavos. Va de Callao a Guayaquil. Ya sin los cierres es una tarifa rara, pero con los cierres lo hace excepcional, más que nada que es el único que se conoce con 4. Ahora,
Hay que pensar esto, son 5 años después que se emitió. Y ya para esta época no habían muchos cierres, entonces quizás el empleado postal habrá visto y los habrá puesto, pero ya está dentro de la parte que quizás ya no se utilizaba tanto y por esa razón sucedió esto accidentalmente, ¿no? Ahora hablemos del valor declarado. La mayoría de las sobres no tienen valor declarado, porque cuando declaraban tenían que quedarse con el sobre, igual que anteriormente, firmarlo y desaparecerlo. Entonces, aquellos que tienen valor declarado eficaz, que digan contiene algo, esos son mucho más difíciles. Se conocen 3. Entonces, el valor declarado era el 1% y en este caso sí se pagaba con estampillas. Este caso habla de que no contiene giro postal, o sea, valor declarado 0, no tenían que quedarse con el sobre en el correo, no contiene la misma operación. De los 135 sobres registrados con cierres de seguridad, solo 3 tienen el valor declarado, que todavía están en colecciones. Un valor declarado privado, acá del Banco Mercantil Americano, no contengo nada. Y si era internacional, también se utilizaba el cierre de seguridad, pero no tenía por qué declarar porque el valor declarado era solamente interno, doméstico, no era para internacional. Este es uno de los sobres con valor declarado. Paga 21 centavos. Este sobre dice que contiene 75 centavos en estampillas de franqueo. Entonces, el valor declarado del 1%, mínimo 1 centavo. Por eso pagó sus 20 centavos de porte, 5 doméstico, 15 de certificación, más el 1 centavo del valor declarado. Y estos son los otros 2 sobres que se conocen con valor declarado. La misma operación, certificado, 15, este declara hasta 20 centavos y este declara un poco más, me parece que declara 6 centavos, 60 soles o algo, 6 soles. Son los únicos 3 sobres que se conocen con valor declarado con el extra. Este es otro, pero aquí dice contiene 4.20, pero no pagó nada con estampillas y se le siguió su curso sin ningún problema. Y en la charla anterior hablábamos del giro postal, que tenía una aplicación de valor variable que costaba solamente 5 centavos, y este es el único caso de un giro postal de esta época, porque paga los 5 centavos, correo certificado y usa el cierre de seguridad. Igual que las estampillas, a veces faltaban cierres y a las cosas se le daban cursos sin el cierre. Este es uno que va a Cleveland y tiene esa figura, ¿no? En el año 1916. Este va a Buenos Aires, pero ya es en 1920, cuando los cierres en la mayoría de las oficinas grandes ya empiezan a desaparecer. A este solamente le pusieron una estampilla como cierre, que en realidad ya quizás no habría en la oficina central de Lima y continúa hasta Buenos Aires. Ahora, periodo y distribución de uso. Prácticamente se usa del 16 al 22 y aquí más o menos vemos en esta curva cuándo es que realmente se ve la mayoría de los usos, que es del 16 a la mitad del 18, principios del 19 y de ahí en adelante ya es un declive. En realidad esto es la parte de quienes todavía tenían, lo seguían usando. La mayoría de las oficinas aquí son oficinas pequeñas. En esta parte son todas. Entonces acá vamos a sacar algunos usos ya para ir terminando de localidades pequeñas. Este es de Chincha Alta en 1919. Otra vez estamos viendo un solo cierre. Chorrillos, que lo hemos mencionado antes cuando hablábamos de la Pacific y por qué Chorrillos fue seleccionado. Acá también Chorrillos seguía siendo un barrio resort aristocrático dentro de Perú o dentro de Lima. Estamos en 1920. Este sobre es súper interesante de Huacho y esta estampilla suelta se ve mucho, pero usadas en bloques no se ven gran cantidad. Este, si mal no recuerdo, creo que va a San Francisco y en la parte, en el frente está escrito en chino. Iba a una tienda en el Chinatown aquí en San Francisco y como ven, así estén las estampillas, iba un solo cierre y lo ponían por otro lado. Este es de Huancayo. Huancayo, una ciudad comercial, pero de todas maneras dentro de esta época es una ciudad pequeña, en 1920. Y siempre no falta el Amazonas. Este es el único sobre que yo conozco, bastante similar al que mostré de Nazaret, pero este es de otros ríos que van hacia adentro. Y también de la lancha Correo, pero la lancha Correo en este lado ya era un poco más, digamos, había más poblaciones. Este es de Lagunas, cerca, creo que cerca de Yurimaguas.
Y la lancha correo simple y llanamente lo recibía con este matasello general, Iquitos, Correos del Perú, y pasó por la oficina de Yurimaguas, donde se certificó. Probablemente la lancha correo simple y llanamente tomó la parte de las estampillas y el porte, y llegando a Yurimaguas, ahí fue que le aplicaron el matasello y siguió adelante. Este es el único sobre que yo conozco con cierre de seguridad que se usó en la Amazonía. En sobre, sueltos de Iquitos tengo varios, pero en sobre este es el único. Este es de Lambayeque, me parece que va a Nueva York. Este es de Pasco, y aquí se olvidaron de moverle el año en el matasello. Dice 1916, cuando en realidad es 1917. Otra vez, 2 matasellos, así tenga otra cosa, igual esto iba al medio. Este es muy simpático. Este es de la receptoría de correos de San Jerónimo, que es un pueblo chiquitito, y la receptoría de correos funcionaba en la comisaría. Por eso es que tenían el escudo. Y finalmente, este de un pueblo súper pequeño, Tucumé, que está en las afueras de Chiclayo, y es un pueblo súper chiquito. En aquella época quizás una sola persona escribía. Y está allí. Bueno, y con eso solamente le quiero dejar las referencias. Si quieren ver la colección completa en 8 marcos, tal cual la presenté en New York, está en este link. Tuve la oportunidad de escribir un artículo, y el artículo está en este link, que también lo van a tener. Y esta foto es bien simpática. Miren, aquí estamos en el año 2006 en la Biblioteca del Congreso en Washington. Aquí está Al Howard, que ya presentó aquí. Tom Myers, gran coleccionista de Colombia y Perú, hace poco nos dejó. El que habla, y este Chuck Wooster, que también presentó aquí. Y una de las cosas cuando fuimos a Washington en el 2006 fue: vamos a la Biblioteca del Congreso, porque allí tienen copia de todos los boletines postales que le mostré. Miren, todos estos que está acá son los boletines postales que imprimía el Perú, que en su totalidad no existen en el Perú, estaban aquí, pero luego los conseguimos. Y hoy día en la Biblioteca del Perú Filatélica está el Círculo, gracias al esfuerzo de estas 4 personas y muchas otras más, llegamos a escanear absolutamente todo esto. Así que si alguna vez se animan en buscar algo de Perú, todo esto está digitalizado aquí. Y todo gracias a todos los que nos ayudaron en algún momento a poder hacer eso. Y con eso, muchas gracias. Hasta ahí llegamos con el cierre. Ya les conté un poco cómo llegué a coleccionar el cierre, qué es el cierre, qué significa el cierre para mí, y no lo pienso vender nunca. Gracias. Muy bien, Henry. Muy bueno, Henry. Felicitaciones. Bueno, Felicitaciones, Henry. Muy linda Muy bien. historia. Muy linda historia. Buenísimo. Felicidades. Muy bueno, muy bueno. ¿Algunas preguntas? Tips para motos, tengo muchísimos, para carros también. ¿Alguna otra pregunta por ahí? pregunta. Sí. Sí, Henry, una pregunta. Sí, Esteban. ¿Quién? Una vez que suspendieron, que dejaron de circular los cierres de seguridad, bueno, la razón por la cual se suspendió fue interesante. ¿Qué le reemplazó? ¿Tal vez el correo certificado? ¿Cuál fue el reemplazo? Es correo certificado. Este es solamente un distintivo adicional al correo certificado. Y no lo reemplazó nada. Solamente se emitió una vez y punto. Nunca más se volvió a usar. Foto para Aldo. No le eso, no hable muy fuerte, por favor, no hable muy fuerte. Está soñando. Ay, terrible. Ahí está. Esa es la más Listo. irrespetuosa de está todas. sacado. Al gran jefe de él mismo. No lo reemplazó Y nada. con almohada. Sí. Vamos Bueno, a Henry, parar. aprovechando que Aldo está dormido, una pregunta. Dime. La primera página muy interesante cuando hiciste recorderis de el comentario que te había hecho aquel juez FIP. ¿Eso Sí. tú lo tomaste como una alabanza o como una crítica? ¿Cómo lo tomaste para el futuro del desarrollo de esta colección? Honestamente, yo lo tomé como un honor, porque efectivamente esto no es estampilla, no tiene valor facial, no tiene nada. Entonces, a modo de crítica constructiva, creo que me la dijo diciendo, no, has hecho algo que no ha hecho nadie. Y si más o menos ya se han dado cuenta de cómo me gusta operar las cosas a mí, yo trato de ser no convencional casi en todo. Y esto obviamente es un reflejo de eso dentro de la filatelia, ¿no?
Hasta donde yo sé y lo que él me dijo es que ninguna colección ha llegado, que no es de estampillas, porque no lo es, pero es un artefacto postal que ha sido aceptado y que ha llegado a ganar algo de ese tipo, ¿no? La verdad te felicito que te hayas animado a continuarlo. Edna, No, vamos con no es Edna y ahí fácil. vamos con Luis Fernando. Gracias, Henry, gracias. Sí. Bueno, primero que nada felicitarte, Henry, me gustó mucho tu presentación, desde la primera diapositiva hasta la última, muy dinámica, muy entretenida y el tema muy interesante. Yo me quiero ver una carta de, si no sé si la puedes poner, la de Chorrillo de 1920, Claro. que debajo del casi la última que pusiste. Sí. Esta. Eso dorado que se ve ahí, ¿qué es lo que Es un broche. Es un broche. Estos son los sobres que tienen broche, que ahí se cerraba. Ya. Esa era mi consulta. Sí, sí, sí. Es un brochecito. Luis Fernando. Henry, buenas noches. Buenas. ¿Hay alguien más que ha Estas son las coleccionado cierres? presentaciones que dan gusto porque se hacen en el tiempo y son completas, son redondas. Yo tengo como 3 cositas. Ojalá pudiera tocarlas todas. Yo estaba en ese jurado y teóricamente debió haberme tocado a mí en mi clase. Ajá. Ajá. La cambiaron de clase. La vio otra gente. Tenía 8 marcos, de verdad. Ajá. Tenía 2. Yo tengo 2 versiones de esta colección. Tengo esta de 8, que ya en realidad ahora es 10. Y tengo otra que hice de un marco. Y esa fue la que mandé a Yakarta una vez, que la mandé como un marco. Entonces tengo 2 versiones de lo mismo. La de un marco y la de 8. Y una vez me dijeron, pero tú no puedes sacar de una colección de 8 marcos para hacer una colección de un marco. Y yo le dije, mira, en una exposición puse las 2. La puse de 8 y la puse de 1. Yo no saco de acá para poner acá. Son las 2 colecciones que hay. Y son las 2 únicas que existen porque tengo prácticamente todo. Entonces de repente tuviste la de un marco. No, porque no nos tocaba en la clase. Ok, pero este es de 8. Y en Singapur, que fue la primera vez que fue FIP, obviamente tenía que entrar con 5 de repente. ¿Y es muy confidencial el nombre del juez que habló con vos? No recuerdo su nombre, pero hablamos en inglés. Creo que es un europeo. Bueno, a veces pasa así. Una cosa que quería comentarte es que pusiste un espejo Sí. en las variedades. Ajá. No sé si quieres mostrarlo de nuevo porque Claro. tengo muchas dudas de que sea el efecto que vos dijiste. Más bien parece otro efecto. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Déjame poner. Ahí está. Ahora sí lo puedo compartir. Ahí está. ¿Lo ves? Sí. Lo que llama la atención en ese espejo es la claridad de la tinta, como si fuera una impresión de una plancha en offset, típicamente como le dicen los gringos. Exacto. Está muy bien puesto, inclusive mira el detalle de una de las transferencias aquí, la D con el cuernito. Es perfecto. Sí, este es nuevo con goma y está sobre la goma. Tal vez la goma le da el brillo. Es probable y por eso le da el resalte, darle todo ese resalte y todo, pero este es así. Y de este tipo, nuevos no hay muchos, pero tengo como 2 o 3 iguales, nuevos. Ya. Yo no lo llamaría espejo, ¿verdad? Ajá. Yo le había puesto yo le buscaría offset, un nombre rarísimo, algo nuevo, algo distinto. Ajá. Yo lo tengo como offset, pero cuando estuve traduciendo dije, ¿cómo no offset? ¿Cómo lo voy a traducir? Por eso le puse espejo. En algún momento se ha hecho necesario hacer la distinción, ¿verdad? ¿De espejo y offset? Y offset, sí. Probablemente. Hay que investigarlo más, pero Sí. he visto la distinción. Ok.
Buen punto, voy a tratar de ver eso. Esto, como te digo, está montado en inglés y en inglés yo lo pongo como offset. Y lo último que quería decirte tiene que ver con el hecho de tu cronología, tu línea del tiempo en relación con diversos países. Ajá. En Costa Rica yo tengo entendido, a menos de que Alfonso, que colecciona este tipo de cosas raras, me corrija, se dan más o menos en esa fecha que pones para Ecuador, el año 25. Si yo no tengo registrado nada de Costa Rica, pero si ustedes me pudieran proporcionar si es que hubo algún uso de cierre de seguridad o algo similar o fundamentalmente el mismo concepto, me encantaría tener esa información. Es lo que te iba a decir, que en los catálogos aparece el año 25, pero yo no he visto imágenes de lo que el catálogo refiere del año 25, a menos de que yo no sepa leer ese catálogo, cosa que es probable, todos tenemos defectos de ese tamaño. En el año 20, primero. Perdón, Alfonso. En el año 20 salió el primer cierre. Pero es que yo no lo encuentro. Y hubo una colección muy linda aquí, que ya salió de la circulación, que era la de Josué Pérez. Se exhibió muy poco, ganó premios modestos y salió de la circulación, pero se hicieron, ¿qué? 8 o 10 cierres distintos o con pequeñas variaciones. Y se usaron tal vez por, ¿qué? 20 años, 25 años, y después vinieron los cierres, pero eso sí debe tener, Alfonso, un montón, que son los cierres de valor declarado. Una pregunta, ¿ese cierre que tú dices es un cierre oficial para correspondencia malograda o cierre para correspondencia certificada? Porque son dos. El Perú también tiene cantidad de los cierres oficiales, hay como 60 y tantos, los rectangulares esos para cuando las cartas llegaban malogradas, que no ese es el caso, este es específicamente para correspondencia certificada. Tendría que rectificarlo, Alfonso sabrá más. El cierre de 1920, que es el primero, y luego hay en 1930 y años posteriores, dice cierre oficial. Ya, ¿qué sería esto, más o menos? En el Perú existen de 1900, sí. Pero el agravante que tienen esos sellos es que no los usaba el correo para cerrar oficialmente las cartas, sino que regalaba los pliegos y cualquiera le pegaba las cartas. Pero como era algo regalado y nadie le prestaba atención, a la gente no le daba la gana usarlo. Entonces son sumamente raros y escasos de encontrar. Ok. Pero digamos que de principio eran cierres oficiales supuestamente para correspondencia que llegaba dañada. Tipo, sí. Sí, que serían de este tipo, ¿no? Sí, seguramente. En algún momento también quizás pueda hablar de esto. Esta es otra parte de la colección que tengo, pero esto sí es más, digamos, más complicado porque el sobre tenía que llegar dañado. En el otro caso era certificado, listo, le ponían esto. Sí, porque a mí, yo le pregunté a Fredo Nil y Nil me decía, mira, cuando yo llegué chiquillo a la filatelia, en la sociedad filatélica regalaban los pliegos porque nadie los quería usar. Y de hecho, debe ser muy cierto eso porque son muy difíciles de obtener, muy difíciles de conseguir, porque como era algo regalado, pues nadie le prestaba atención. Nadie le daba pelota. Sí, yo tengo colecciones de los años 20. El otro día les enseñé una aquí y no hay un solo cierre en las mías. Sí, los cierres oficiales obviamente tenían que ser usados en correspondencia que esté dañada, ¿no? Como el que enseñó Rogerio el otro día del sobre del Heidelberg, que tiene el cierre oficial de los Estados Unidos. Sí. Entonces, para eso se usaban estos que están en pantalla, estos así, cierre oficial, adherido por haberse recibido en mal estado, punto. Y Perú tiene cantidad. Este es uno de los primeros, el segundo, este es de 1912 es este. Y son de esta forma. Por eso a mí, y en la misma sección de este catálogo, esta es la última página, pero si bien más o menos la sombra aquí, esta es la sección de cierres. Este es el único cierre de seguridad que tiene el Perú. Los cierres anteriores son todos de este tipo, 60 y tantos más o menos. Muchas gracias, Henry. Listo, gracias. Henry. Sí, Miguel. Sí,
hiciste un comentario que a mí también pasó algo similar con el tema de los perforados, ¿no? Sí. Una vez fui a una exposición en una provincia de Argentina y había un comerciante que tenía una cajita, que la tengo guardada de recuerdo esa caja, y decía sellos rotos. Yo digo, sellos rotos, este que vende sellos rotos. La abro y sí, había un montón de sellos rotos, pero había como 300 perforados. O sea que él se ve que no estaba muy al tanto, no tenía ni idea de lo que era. Y bueno, me la compré, no me acuerdo si me habrá salido ponerle $5, no sé. Y cosa encontré simbólica. un montón de sellos perfil que, claro, sí, fue un pago simbólico, fue. Y la verdad que es así, ¿no? Que en ese momento nadie coleccionaba. Y hoy en día, todo, después de haber publicado los catálogos, todo ha tomado valor y hoy son muy buscados, ¿no? Sí, sí. Y lo mira, mismo que seguramente con los cierres. Sí, mira, yo te voy a dar una anécdota. Seguramente. Y gracias por eso, no lo mencioné, pero es una anécdota, ¿no? Yo cuando empecé a coleccionar los cierres y todo eso, yo llegué a comprar las 3 colecciones que había, que no pagué mucho, obviamente, porque en ese tiempo no podía pagar mucho, pero yo he empezado a comprar sobres con cierres hasta por $1. La semana pasada fue la primera vez que perdí uno. Se vendió en $1,200. Entonces, definitivamente hay gente que está ahí atrás de estas cosas. Entonces, la suerte es que a través del tiempo la gente a veces no lo valora, ¿no? Pero después ya se da la posibilidad. Miguel Raviñani. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero ya casi que recién la contestaste, pero bueno, igual quería señalar, vos justamente cuando empezaste a hablar de la historia de tu colección, mencionaste la mía también y creo que no fue casualidad porque hay dos cosas que son muy parecidas y ahora medio lo veo. Uno, el tema de que son 2 colecciones que creo que nunca venderíamos. Yo, de hecho, alguna vez tuve que vender colecciones y esa la dejé, y por suerte, porque fue la que me ayudó a volver a la filatelia, y aquí estoy ahora gracias a esa, y bueno, y lo que seguí haciendo después. Y la segunda es el hecho de que este tipo de colecciones, que son diferentes, diría yo, obliga a veces a una estrategia particular de coleccionar, de juntar. Yo tuve que buscar mi propia estrategia para poder juntar todo lo de la caja. Y bueno, y veo que vos también tuviste una manera muy particular, no es como ir siguiendo el catálogo e ir a los negocios y decir quiero esta, sino que tenés que ir viendo dónde conseguir ese material tan particular, ¿no? Exacto. No sé si querés comentar algo más de qué cosas tuviste que hacer para poder prácticamente comprarte casi toda la existencia, salvo 3 o 4 que quedaron para los demás. Bueno, más que nada ha sido esto. Tocar la moto. Claro, bueno, la moto es lo que me hizo estudiar forzadamente, pero la realidad es que yo iba con una fotocopia, me acuerdo. Yo no llevaba el catálogo los domingos, ¿no? Y a prácticamente todo el mundo le enseñaba. Oye, ¿has visto esto? No, nadie. Y una vez que conseguí uno y otro, ya prácticamente todo el mundo sabía que yo buscaba esto y nadie lo coleccionaba, nadie le daba pelota en esa época, es la verdad. Entonces lo veían como cualquier cosa y sabían que a Henry se la podían vender por 5 cuando el resto no le iba a dar pues ni uno, ¿no? Entonces siempre traté de pagar un poquito más. Y quien hizo todo esto, no lo mencioné aquí, pero es digamos, el maestro de esto es don Carlos Nicoletti. Carlos Nicoletti es el decano ahora de la filatelia peruana, debe tener como 100 años, él ahora vive en Canadá. Y el catálogo de Bustamante utilizó su trabajo original para publicar esta sección del catálogo. Y yo con Carlos Nicoletti me carteaba mucho, y la última colección que compré fue la de él. Y cuando me vende su colección, él me dice, tú pon el precio, y el precio que le pongas yo lo acepto. Y yo le ofrecí lo que yo pensé, lo aceptó todo. Y cuando me manda todo esto, me lo manda con una carta, ¿no? Y sé que va a estar en mejores manos, porque cuando vi tu colección me dio vergüenza la mía, me pone así. Entonces, ya has buscado por muchísimo tiempo lo que yo debía haber buscado y no pude encontrar. Así que adelante, toda la cuestión. Fue una cosa de aliento, ¿no? Porque él es el que había descubierto, primero, que en 1981, y lo que se publica, que yo digo es el 1% de los que conoce,
un cierre, 2 tipos. El otro 99% de lo que hoy se conoce es que he tenido la suerte de haber podido documentar con todo el resto, ¿no? Ahora, si don Carlos no hubiese hecho ese trabajo y ese trabajo no hubiese sido capturado en el catálogo de Bustamante, y cuando yo compré el catálogo y no me di cuenta de eso, lo habría visto como cualquier otro libro, quizás yo nunca me hubiese enterado de que existía esta cosa. Entonces, por eso, algunas veces compartir, hablar, mencionar, lo que uno quizás no considere que es relevante, puede llegar a hacerlo, ¿no? Sí. Lo que pasa, Henry, es que al final de cuentas, la gente tampoco en los años 80 miraba mucho la parte de atrás. Lavaban cartas como locos y no les importaba. O sea, muchas veces los cierres los botaban, porque para ellos no eran estampillas. Claro, que no lo son. Entonces, esa es la cosa. ¿Alguna pregunta adicional? Alberto ya levanta la mano. Sí, Alberto. Sí, hola, felicitaciones. Hola. La verdad me Gracias. encantó tu colección y me siento identificado porque me ha pasado a mí también algo que no podía encontrar en un catálogo, que después me motivó una viñeta que tenía todo el valor, tenía la viñeta de una estampilla común y resultó ser una Cinderela, y terminé teniendo una colección hermosa de viñetas. Imagínate. Y me pasó también con los cierres de telegrama, que son mucho más frecuentes que los tuyos, y como comentario, hay cierres de telegrama que fueron usados como cierre para valor declarado o para certificado, pero no son específicos para eso. Se usaron para muchas cosas, pero eran básicamente cierres de telegrama que se usaron para valor declarado. Okay. Por disponibilidad, digamos, era lo que había y lo usaron. Si quieres te muestro una carta. Sí, me gustaría verla. Lo comparto. Esta, por ejemplo, es el frente. Sí. Lo están viendo. Sí, sí. La etiqueta BD de valor declarado. Y en el dorso tiene varios cierres de telegrama que está matasellado por la oficina de franqueo, pero que se usaron como un cierre de un valor declarado, no tenían la finalidad de esto. Y esto es una carta certificada con otro tipo de cierre que también tenía. Nunca había visto. Sí, sí. Los de telegrama sí los he visto, como el que tienes abajo, pero no sabía que se hubiera utilizado también en forma para esto. Muchas gracias. No, por Interesante favor. de verlo. Son lindos, sí. Fantástico, gracias. Henry. Sí. Una pregunta. Sí, Jorge. El concepto de valor declarado siempre era el mismo, no podía ir dinero en efectivo, ¿correcto? En Perú. Sí podía ir dinero en efectivo. ¿Podía ir? Sí. A partir de 1900, cuando se hace esta reforma en 1916, el valor declarado era cualquier valor, incluido valores al portador, que incluía dinero en efectivo. Y era tanto para mandar como para recibir. Existía eso. En Argentina se prohibió el dinero en efectivo. Eran valores, pero no podía ser dinero en efectivo porque existía el sistema de giro postal. Sí. Entonces exigían que utilizaras el sistema o el cheque postal, que era bonos postales, se llaman acá, ¿no? Donde tú enviabas dentro de un sobre el bono postal con el monto que querías que recibiera la persona y lo cobraba en la sucursal de correo. Claro. ¿Cómo ha sido en el resto de América? Sería interesante saber cómo fue en otros países. Sí, sí, sí. Hasta donde yo tengo entendido, la parte del Perú sí te permitía enviar efectivo sin inconveniente, y obviamente también existía el giro, y ahí tengo ese sobre, ¿no? Que con el cierre de seguridad, con el porte de giro y la declaración que adentro va un giro, pero efectivo sí se permitía. Yo me acuerdo, inclusive hasta cuando yo estaba chico, la gente seguía mandando dinero lo enviaba certificado,
y no era valor declarado ni nada, pero la gente lo mandaba el efectivo. No, yo me refiero a valor declarado. Sí, 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 el valor declarado de esta época permitía efectivo. Tenía el servicio de cheque postal y el servicio de giros, entonces Sí. el sistema de dinero estaba asegurado. Exacto. Hay valores muy altos declarados porque podían ir acciones, podían ir cosas de valor importante, ¿no? Claro, claro, exacto. La mayoría de los valores declarados, como los 3 que yo conozco, que no hay más, porque el resto declaraban valor cero, son valores muy bajos. Pero tengo entendido que efectivo era permitido. Algunos de los que vi decían que contenían estampillas. Claro, contenían estampillas, pero eran, digamos, lo ponían como valores. Ahora, había un tope. El tope era hasta, no recuerdo si era 25 o 50 soles. De ahí en adelante ya no se permitía. O sea, uno no podía mandar una cantidad X. Era con un tope, que no era una cantidad muy grande, ¿no? Entonces quizás lo hacían eso también para facilitar el flujo. Era, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, ¿alguien sabe cómo era el sistema declarado? Ahí Manuel. En Colombia los valores declarados eran precisamente dinero en efectivo. Yo no sé si había un tope, yo realmente no he estudiado mucho el tema. Uno de los que va a participar en el Show and Tell de Colombia, Darío, sí ha estudiado mucho ese tema y va a hablar un poco sobre eso. Pero se enviaba dinero en efectivo y hay unos de valores grandes. No era un giro, sino que era precisamente certificación con contenido. Y se declaraba si envió 30 pesos o 100 pesos o 500, no sé. Llegaba hasta 100 pesos. Se cerraba. Henry, ¿Cómo? en Estados Unidos, ¿cómo era el sistema? Aquí nunca se ha permitido oficialmente, hasta donde tengo entendido, enviar efectivo. Y aquí existe el giro postal que es económico, ¿no? Bueno, yo no sé si la gente lo usará hoy en día, pero era bien económico el giro postal. En Brasil, desde 1913, había una ley que tenía sobres específicos para remesa de dinero pelo correo. Sí. Tenía sobres específicos que podrían... Para enviar efectivo, ¿no? Yo tengo de esos sobrecitos también que tienen atrás esto, por ahí lo tengo sus marcas estas. Okay. Entonces sí se permitía, digamos, también en Brasil enviar efectivo. Exacto. Buen dato. ¿Algo adicional por ahí? Sí, la última duda. Dime. Es importante. Sí, ¿la enfermera era bonita? No sé, yo tenía 13 años y ella no me acuerdo qué edad tendría. Me imagino que sí, digámoslo así. Hay que preguntar al papá. De repente por eso me compró la colección. Claro. Ay. ¿Puedo compartir la pantalla, Henry, un segundo? Sí, por favor, dale. ¿Se ve? Ahí viene. No. Viene. Ahí está. Sí, se No, ve. no se ve. Correo especial coleccionar. ¿Qué hay? Ah, eso es lo... Ok. Ahí está donde la colección sacó 92 puntos de oro y un special prize. Esto fue en Brasil en 2017. Así es. Muy bien. Ok, a ver. Entonces no fue en New York. No. Fue acá en Brasil. Nosotros la juzgamos y sí, te hablaron en inglés, pero no fue un europeo. ¿Quién fue? Uno que no habla español, por eso te habló en inglés, pero no fue europeo. ¿De qué hablas? Paul, ¿qué hablas? El juez que habló con Henry. No, claro, sí, ahí estabas haciendo el aprendizaje. El aprendizaje y te dieron esta colección junto con otra, me enseñaste. Qué vergüenza, yo fui el que le di el pase. Para mi examen. Aldo no sabe qué es lo que pasó porque estaba durmiendo. Claro, mejor. No, pues te estoy escuchando acá. Como me he puesto me han anulado el video. Es que estabas roncando, tuve que apagar la cámara porque ya se te estaba cayendo ahí la cabeza. Era una vergüenza, Dios mío.
Pero ahí tenemos la evidencia, vas a terminar siendo estampilla, no te preocupes. Ya, manote de evidencia ya. Sí, me Henry, acuerdo. Lo que pasa es que tuvimos una discusión muchas veces porque realmente lo que alguien dijo por allí es un material que realmente no es una estampilla, es un material postal. Y claro, es muy poco conocido, ¿no? Es muy, muy poco conocido y aparte de la rareza que tiene, es que las cartas de por sí del periodo tampoco es que sea muy fácil de conseguir, con o sin cierre de seguridad. O sea, en general hay muchas cartas de ese periodo que no son fáciles de encontrar. Entonces, eso cuesta trabajo explicarle a ciertos jurados que son muy lineales, tratando de buscar material solamente de determinadas emisiones. Y cuando estamos hablando del Perú, como me imagino de muchos países de América de inicios del siglo XX, les cuesta trabajo a veces tratar de centrarse en un material tan complejo como este, porque no lo han visto, no se ve. Y aparte, Henry, la verdad es que tú tienes parte de culpa de esto, porque como te has comprado todo, nadie lo conoce. Así es. Ahí Así te es. vieron, Henry. O sea, y mira, al tío ese le ha costado $1,200 quitarte una carta, o sea, menos lo van a conocer, pues. Pero ahora sí puedo decir que antes, hasta la semana antepasada yo decía que tenía el 100%, ahora puedo decir que tengo el 99%. No, yo tengo uno por aquí guardadito, que yo No, nunca pero te lo he yo lo enseñado. que me refiero es de matasellos o toda esa cosa. Ese era de Paiján que no tengo. Paiján no lo tengo, pero de los otros. Brenis tiene de Casma y otros de Chorrillos. Esos, o sea, yo cuento los que existen, ¿no? De matasello o uso diferente. Yo tendría que buscar el que tengo por ahí guardado, pero... El que tú me acuerdo tienes que es iba de para Callao, Dinamarca. una vez me lo enseñaste. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, acepto $1,000, no te preocupes. Ok. ¿Quién da más? Yo me retiro. ¿Quién da? Sí, Manuel. Voy a compartir una certificación con contenido de Colombia. Sí. ¿Se ve allí? Ahí viene, ahí está. Ya llego. Ahí está, qué bonito. Esto es 1891 y se envían 30 pesos, ¿no? Esta tiene lo interesante es que tiene un bisectado o un bisecado de 20 centavos, que yo realmente no sé por qué tiene digamos, los 10. Tal vez la tarifa había subido de 30 a 40 centavos y por eso le pusieron ese 10. Es bastante inusual. Pero este era lo que decía, enviaba 30 pesos y la persona que recibía firmaba aquí. Sí. Manuel, una pregunta. El valor de la cubierta en sí era el valor del contenido, ¿no es cierto? Pero aparte había que pagar el postage. Entonces el bisectado pagaría el franqueo doméstico. Yo no estoy muy seguro porque yo no he estudiado mucho este tema, pero creo que el valor del envío era 30 centavos por esos 30 pesos. Ok, entonces el 1%. En algún momento seguramente la tarifa subió y por eso le pusieron estos 10 centavos adicionales. Ok. No estoy seguro. Sí. Manuel. Ese es un área bien compleja de Colombia. Me parece que 30 centavos es el 10%. No, el 1. 1%. 1%. Sí, lo que pasa es que la tarifa fue cambiando. Como bien decía Henry, estas certificaciones con contenido se iniciaron en 1865 y al principio eran de 25 y 50 centavos y después fueron cambiando. Entonces, yo realmente no estoy muy al tanto de ese tema porque digo, no lo he estudiado, pero nuestro amigo Darío Díez sí tiene una excelente colección de eso y ha estudiado mucho el tema. Él de pronto nos aclarará unas dudas un poquito más adelante cuando nos toque hablar aquí a los de Colombia. Sí. Sí, Darío tiene muy buena colección, la he visto un par de veces. Sí. Irrepetible, creo. Sí, es como yo creo que ha adquirido todo lo que hay por ahí. Inclusive lo último fue que le compró a Deborah Friedman una acumulación muy grande que ella tenía.
por una buena cantidad de dólares. Me imagino. Henry, acá en Argentina te decía que también era el 1% el valor declarado que se pagaba. Sí, sí. Lo que me gustaría, y no he pagaba encontrado el eso, 1% de lo que iba del contenido, sí. Todavía no he encontrado, pero me imagino que dentro de todo esto habrían ciertas regulaciones de la UPU, pero no había valor declarado internacional, el valor declarado era doméstico. Sin embargo, la coincidencia que en todas partes era el 1%, entonces o era coincidencia o todos se pusieron de acuerdo de alguna otra manera, no lo sé. Sí, yo tampoco, la verdad que no. Eso es lo interesante. Mauricio. Gracias, Henry. Primero, felicidades, muy interesante este tema. Y concuerdo con algunas de con las opiniones que se han dicho que a lo mejor este material pasó desapercibido por tanto tiempo porque como no es una estampilla, la gente lavaba los sobres y a lo mejor ahí se fueron todos. Quería compartir la pantalla porque mostraste antes, perdón, al principio unos cierres diplomáticos, entonces voy a enseñar dos, uno que es diplomático y otro que no es diplomático, pero el otro que no es de Perú, te lo voy a compartir a ver si es algo privado, pero primero vamos a ver el diplomático. Es este. A ver si llega la imagen. Sigue malo. Vamos a ver. Por mientras se carga la imagen, porque está un poco lento. Bueno, ahí viene. Sí. Ahí está el consulado alemán en San Pedro Sula. Sí, consulado imperial alemán, sí. Y el otro que te voy a mostrar, vamos a parar aquí. El otro sí es este. Yo creo que se inspiró en el del consulado alemán, porque es el mismo diseño. Eduardo Pollack. Era un coleccionista. Él tenía un negocio de estampillas y monedas. Ahí se lo está anunciando en el centro de su cierre. Sí. Pero viendo estos cierres, Henry, ¿puedes volver a poner la prueba al diseño del American Banknote? Por supuesto. Me sorprendió que se mira este diseño, en mi opinión, muy pobre en calidad de... Es que es un mock-up, no está impreso. Por eso, es que eso es lo que me llamó más la atención, que sabiendo cómo trabajan ellos y que supongo que hicieron muchas pruebas para mucha gente, que no todo era adoptado, hacer un mock-up, yo creo que también eso, creo que les afectó en el marketing, la opinión mía, porque eso sí, se ve como muy, muy burdo, pero así lo hicieron y eso es lo que me llamó más la atención. Sí, y aquí está. Sí. Sí, como que no se esforzaron mucho. Sí. Lo habrán hecho porque mira, en realidad del tiempo que Fabri recibe la orden al momento que lo imprime, o del momento que entra en circulación es menos de un mes. Y le ha tomado diseñar todo eso. Y me imagino que estarían con algún apuro. De repente lo de la American no tuvieron más que agarrar y hacer algo rápido porque quizás el Correo del Perú lo pidió así, ¿no? Y viendo el diseño peruano se ve de muy buena calidad claro, Fabri, ahora, hay que, sin desmerecer el trabajo de Fabri, que él era un artista, pues, ¿no? Él tuvo la ventaja de que le dieron un mock-up burdo y él pudo hacer algo que era un poco más de calidad. Ahora, para mí siempre ha sido un enigma el corte cerrado, ¿no? Entonces, preguntando a personas que conocen de sistemas de impresión, inclusive con Aldo, y me imagino que también con las personas que trabajan con él, lo que se presume es de que esto se imprimió en pliego solamente y había un bloque de troqueles, ¿no? Entonces lo cortaban todos al mismo tiempo. Pero existen dos troqueles definitivamente por el tamaño. Ahora, ¿fueron del mismo tiempo? Sí. Alguno quizás salió antes o quizás para acelerar el proceso, nada de eso se sabe porque no hay registro de nada, no hay pruebas, nada. Inclusive yo en algún momento me comuniqué con los descendientes de Fabri, pero ya ellos pues no tenían el negocio de imprenta y en la conversación ya me hablaba de anécdotas del bisabuelo, o sea, ya todo se había perdido pues, ¿no? En el tiempo.
Henry, lo que pasa es lo siguiente, Sí. para ahondar. Creo que en general estas estampillas o estos cierres se imprimieron en pequeños bloquecitos, creo que de 4 o de 8, ¿correcto? Yo presumo que se han hecho en los pliegos igual que el del 7 centavos o el de las estampillas de plebiscito, porque Fabri tendía a imprimir en ese tamaño, un poco más grande que la 4. Disculpa que te haga una pregunta. A ver, Sí. ¿Cuántas posiciones o reportes consideras tú que existen o cuántas variedades constantes existen hasta ahora? Constantes he encontrado 38, creo, 37, 38. ¿Tú crees que 38 podrían estar en un solo pliego? No, ahí hay más de un pliego, definitivamente. 38 no entran en una hoja de esas. Mínimo 2. Tú me hablas, disculpa que te interrumpa, tú me hablas que allí hay 2 tipos de troqueles, ¿ok? Sí. Muy bien. Los troqueles, bueno, pueden ser incluso 2 o sea, tienen opción de estar invertidos y no invertidos. ¿Ok? Fíjate que no me he dormido, ¿eh? Lo tenía bien claro. Ya. Entonces, el asunto es, todos estos reportes aparecen en todas las versiones de troquel o no. No, y ese es el otro enigma. Entonces ahí viene mi otra parte, ¿no? Entonces yo supongo de que la transferencia se hizo de 1 a 1, porque el tipo 1 tiene, digamos, 20 transferencias que no se repiten en el tipo 2. El tipo 2, digamos, tiene 15 transferencias que no se repiten en el tipo 1. Y solamente hay 3 o 4 que se encuentran en los dos tipos. Entonces, si el troquel era grande y lo ponían de una manera, te quedaban siempre las mismas posiciones. Pero si lo pones invertido, agarraba, digamos, la transferencia del otro lado del pliego. Y dependiendo en cómo habrá estado compuesto, no lo sé, sería cuestión de hacer una hipótesis de eso. Habrían ciertas posiciones que sí pudieran estar en ambas. Esa es mi idea, ¿no? No sé, nunca lo he hecho más allá. Yo te puedo comentar algo por la experiencia que he tenido con troqueladores y constructores de troqueles aquí, que se hacía de la manera más artesanal y manual, con máquinas que yo he visto funcionar, que eran de principios del siglo XX y que han funcionado prácticamente hasta hace 10 años. Ajá. Gente muy antigua. Mira, los troqueles se hacían prácticamente con cuchillas que se iban doblando como si fuesen pequeñas cabecitas de flecha y se iban uniendo unas a otras a través de un zigzag que se hacía en una matriz de madera. Generalmente era madera, muy rara vez se hacía en hierro, porque eso se tendría que mandar a hacer fuera del Perú. En Perú nunca tuvo una posibilidad de hacer matrices para troqueles construidas en acero, o sea, de alma de acero, eran alma de madera. ¿Por qué voy con esto? Porque tú mismo lo has dicho, muy rápidamente este señor Fabri fabricó los cierres y los tiene que haber troquelado. Me parece que al haber solamente 2 troqueles, ese señor tuvo una pequeña matriz de solo 2 troqueles, o sea, A y B, por decirlo de alguna manera, que lo único que hacía era correr el pliego de izquierda a derecha y de arriba a abajo en una troqueladora tipo de libro o tipo Chandler, algunos que, no sé, los que estén por allí. Ya como un perforador, digamos, un perforador grande, a eso te referirías. No es un perforador, Henry, es una troqueladora, es una máquina tipográfica adaptada para troqueles. Eso existe hasta el día de hoy. Y ese es uno de los métodos con los cuales se sigue troquelando acá. Entonces, es una máquina que te permite correr el pliego de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Prácticamente tú lo puedes centrar el pliego. Entonces, me da la impresión que solamente hubieron 2 troqueles en una sola matriz, o sea, un solo troquel con 2 figuritas, la más grande y la más chiquita. ¿Qué es lo que hicieron estos señores? Estos señores, de alguna manera, para que se troquelaran todas las figuritas, ponían arriba, abajo, izquierda, derecha, volteaban el pliego
y ahí es donde tú tienes el troquel invertido. Claro. Y no salían, o sea, no sacaban la matriz. O sea, eso se hace hasta el día de hoy. Yo tengo personal en mi imprenta que todavía hace troqueles de esa manera. Y troquelan de esa manera, porque es una forma muy práctica de hacerlo. Y como en ese momento el cierre de seguridad no era un valor, por decir, declarado. No era valor al portador, no tenía valor alguno, pues, ¿no? Era una etiqueta No, pues más. no tenía un control, digamos, de calidad que tenía que ser muy, muy puntual. Entonces, tranquilamente puedo utilizar eso. Pero sin embargo hay una cosa, la calidad del cierre de seguridad es casi impecable. Hasta descentrados son rarísimos. Descentrado es raro. No lo niego. O sea, te digo que no lo niego, ¿por qué? Porque la forma, o sea, la impresión es impecable, es muy linda la impresión. Muy raro los errores, tú mismo lo has dicho. ¿Por qué? Porque a la hora que tú retiras el troquel, la piecita troquelada, lo único que haces es desglosarla. Y sencillamente quedas con las figuritas como estrellitas en versión A, B, C, lo que quieras. Yo creo que, lógicamente, el troquel no tiene nada que hacer con la parte de impresión, es un proceso aparte. Claro, es la parte mecánica. O sea, aparte de la cadena de producción, aparte del diseño y la impresión, es el troquelado y la salida. Entonces, en la parte del troquelado yo creo que no es que no se haya habido un control, está muy bien hecho, pero no les interesó que sean más grandes o más pequeños. Eso ocurre hasta el día de hoy, con troqueles que se hacen manualmente. Lógicamente hay máquinas hoy láser que fabrican troqueles por una matriz computarizada. Es totalmente distinto y lógicamente vas a tener 50 troqueles exactamente iguales. Pero lo de esa época eran totalmente manuales. Así es. Gracias por eso. Y me has hecho acordar de una cosa, que debía haber empezado con eso, pero no lo hice, se me pasó. También quiero agradecer a César Sancho, que accedió a cederme el día de hoy. Y también me olvidé de mencionar, porque hoy día me lo he pasado de arriba para abajo súper rápido, de que hoy día es precisamente el aniversario, 19 de octubre, hace 104 años se emitió el cierre de seguridad. ¿Y la torta? Habla con Molina, él es el encargado de la velita. Vale, encargado del festejo. Ay, bueno, Dios mío, estamos perdiendo el tiempo. Ok. Ahí veo otra. Gracias. Mano. Sí, gracias. Luis Fernando. Mejor se hubiera quedado dormido, ¿verdad? Yo he oído, pero no tengo la fuente a mano, Henry, en relación con este tipo de dentados. Sí. Que las razones para hacerlos eran razones de seguridad. Claro, no sé, definitivamente. Ya, porque uno trata de desprenderlos como a veces se puede, hay gente que desprende las estampillas, ¿verdad? No, es imposible, se rajan. Chile tiene lo mismo, unas ruedas, en este momento se me escapa el nombre como que ellos le llaman y que tiene el nombre de la ciudad pero para ellos es cierre oficial, creo. Y también es difícil inclusive hasta lavarlos, me imagino, lo despegas y lo rompes por el mismo borde cerrado. Lo jalas de un pedacito y ya cortaste la mitad de eso, ¿no? Sí. La otra cosa que quería decirte, Henry, es que mientras Aldo hablaba, tuve la oportunidad de ver en el Perú Study Circle las dos colecciones, la de 8 y la de un marco. No quiero decir que las vi con el detalle que las voy a ver después, pero yo pienso que por más que hagas el esfuerzo intelectual de separarlas en una de 8 y una de 1, son una sola colección. Yo lo sé, y la única razón que hice la de un marco fueron dos razones. Una, que tenía muchos duplicados y en lugar de tenerlos en el binder los puse ahí. Y otra, que no me acuerdo qué exposición era y me estaban de alguna manera presionando el comisario para Indonesia, no me acuerdo qué año, y le dije, te voy a mandar una colección de un marco, y fue esa. Le dije, te voy a mandar la colección de cierres, pero no le dije que estaba haciendo una de un marco de los cierres, que fue la que finalmente el comisario Aldo Samamé llevó a Yakarta. El comisario de Indonesia fuiste tú, oye, un ratito. No, a Indonesia yo no fui. No, esa es la de Bandung, ese después, tú fuiste la primera. Mira, y te voy a dar una nota curiosa. Esa de Indonesia sí me tocó a mí, pero en el comité de expertos, porque la íbamos a descalificar. No, mira, me has hecho acordar una cosa curiosa. Esa de un marco,
le dieron en Yakarta 93 puntos. Y lo máximo que le han dado a la de 8 marcos es 92. Así que me fue mejor con los duplicados en un barco. Pasa a menudo. Las colecciones de un marco no necesariamente están atadas a las rigideces de las colecciones por clases. Sí. Entonces, por ejemplo, una colección tradicional o una colección de historia postal te van a calificar más duro que la misma colección en un marco o algo muy parecido en un marco, donde tenés más libertades. Claro, aunque por principio una colección que puede ser multimarco no debería ser de un marco, ¿no? No, es lo que pasó con esta tuya. Sí. Ya nadie te va a creer cuando presentes la de un marco, No. nunca más. No, pero sí le he presentado varias veces. Pues, le cambia ¿has el tenido título, muy ¿no? malos jueces o no les habías contado el secreto? No, le Hoy ya lo cambia el contaste. título. ¿Cómo le digo? Oversight o algo así, como high level, una cosa de ese tipo, como diciendo, ¿no? No, ya hoy metiste Pedacito. la pata, contaste el secreto y la próxima vez Miguel Casillo te va a castigar. No, pero hace tiempo que no la exhibo. Esa ya la retiré de la FIP. Técnicamente hablando, Luis Fernando, si una colección puede darse para 8 marcos y de hecho se está armada para 8 marcos, ¿no se la debería multar si se presenta en un marco? O sea, ¿se la permite en un marco? No, no se le multa. Existe por regla una calificación que es 50 puntos, es una manera de decir. En China, de manera indebida, creo yo, pero es mi opinión, metieron en un solo saco muchas colecciones como si todas estuvieran pasando por lo que vos, Martín, estás diciendo ahora, y las calificaron todas, creo que con 49, no sé si Aldo se acuerda mejor que yo. 5-9. 5-9. 5-9. O sea, todo salió en bronce de casualidad. No, nada. Bronce 60. Certificado, claro, cierto. Bronce tenés que tener 60, claro. Qué participación, me acuerdo muy bien. Certificado tuvieron todas. Qué feo. No necesariamente es feo. Sucede mucho en exposiciones, digamos, de esas que son muy divergentes, en que por la naturaleza de la exposición tenés colecciones muy buenas en un extremo y tenés muchas colecciones de principiantes en un marco en el otro extremo. Claro. Entonces los jueces tienen que compensar y jugar un poco con la amabilidad para no desmotivar a los nuevos coleccionistas y al mismo tiempo para no calificar a los muy buenos con el parámetro con que estás calificando a los muy bajitos. Cuesta un poco. Gracias, Luis. ¿Alguna nota final? Jorge. Ahí estoy con micrófono. Similar a esto, el primer ensayo de dentado de los sellos postales de Francia era el piquage, que justamente era un corte aserrado en zigzag, y finalmente no fue adaptado porque no solamente complicaba el despegarlos del sobre, sino que además se le rompían las planchas al tener el empleado en disposición para ser comercializada. Claro, la forma hace eso, pues no, mientras uno lo separa, basta que agarres un ángulo malo y ya malograste la estampilla. Claro, esto venía predentada con un zigzag de prácticamente 5 milímetros de desplazamiento, era un zigzag, pero se terminaban rompiendo las planchas, nunca llegó a ventanilla, es decir, directamente se descartó como un método de separación de los sellos, pero el objetivo que tenía era que al tratar de despegar los sellos se destruyeran. Y tuvieron la más anecdótica de las experiencias fue para Francia en 1850 el sello de doble papel con explosivo entre papel y papel para que pudiera eliminarse el sello de un martillazo y explotara. ¡Wow! Eso no lo sabía. Fue uno de los experimentos que se hicieron, eran sellos de doble papel y llevaba una capa de pólvora, cuestión de que al obliterar fuera con digamos, el obliterador
que fuera tipo un martillo y el sello explotara y se destruyera. Precursor de la carta bomba. ¿Sabes quién se lo ocurrió? Terroristas. El Luna Bomber ahí. Las emisiones de Al-Qaeda eran esas. ¿Qué es eso? Pero esa anécdota está interesante, nunca la había escuchado. Gracias por compartir. Porque hacía pelota la estampilla, pero también el contenido. Sello explosivo. Y se llevaba un par de dedos del matasellador también. Ese era matasello rojo. Bueno, gracias. Bueno, con eso, muchas gracias nuevamente y nos quedamos hasta el día de mañana.